Buenos días. Desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria comparezco para hablar de distintos temas. Por un lado, hablaremos de la situación actual en Ceuta de la pandemia por COVID-19. Posteriormente, sobre las etapas y vacunación para el coronavirus, la situación actual también en Ceuta y otros aspectos que vamos a mencionar al final. En primer lugar, respecto a la situación actual de la pandemia por COVID en Ceuta, y como consecuencia de todo es sabido lo que está pasando en Ceuta y en el resto de las comunidades autónomas de España, la situación actual de la pandemia en Ceuta es, en el INGESA, totales 2.897 casos. Actualmente tenemos activos 274 casos. Conviene resaltar que la situación de partida antes de este rebrote o de esta tercera oleada era inferior a 50 casos activos. Estábamos en una situación muy óptima antes de las Navidades y a partir de ahí pues los datos se han ido incrementando y tenemos actualmente 274 casos activos. En domicilio hay 252 casos, 22 hospitalizados, luego comentaré, curados 2.562, fallecidos 63. Esta mañana hemos tenido que lamentar un nuevo fallecimiento. Hoy hemos dado, en la nota de prensa que habitualmente hacemos todos los días, 15 nuevos positivos y 12 curados. Es un poco previsible lo que estamos viviendo como consecuencia de la relajación de medidas que se han producido durante las fiestas de Navidad, fin de año y Reyes. Era esperable. Pienso que dentro de que era lógico el que las restricciones bajasen un poco, la situación epidemiológica era buena en esos momentos, pero si no se hacen adecuadamente las medidas generales que venimos insistiendo constantemente, tanto las que se decretan por la autoridad delegada del estado de alarma, que en este caso es el presidente de la ciudad autónoma, si no se realizan correctamente, pues el resultado es el que estamos esperando. Además, tengo que transmitir que en esta tercera oleada el repunte es mucho más vertical, o sea, más rápido que en la segunda oleada, por lo que es de esperar que los casos sigan subiendo y que, salvo que se tomen medidas por parte de la ciudadanía, aquella que no cumple con las recomendaciones, porque hay muchas que sí que las cumplen, pues no llegará a más que por un lado haya un incremento del número de afectados y por otro lado la necesidad de restringir aún más las medidas de movilidad y de otro tipo como se viene haciendo, porque la situación no es nada buena. Respecto a la situación hospitalaria, actualmente, como comenté antes, tenemos 22 pacientes. De ellos, 8 están en observación de urgencia, que actúa a modo de unidad de intermedios. 12 pacientes están en planta, digamos que serían los pacientes que necesitan cuidados de planta, pero menos que los que están en observación de urgencia, y 2 pacientes en UCI. Es una situación que es aceptable, pero hay que tener en cuenta que la situación de partida antes de las Navidades era que solamente había un paciente hospitalizado. Hemos ido creciendo, seguimos creciendo cada día y la previsión es que sigamos creciendo durante varias semanas. Por eso es muy importante
que se hagan las medidas adecuadas y que nos concienciemos toda la ciudadanía de que es necesario tomar medidas y que es necesario cumplir con las medidas que se recomiendan y se decretan. Ello conlleva dos cosas, y es lo que hay que tener en cuenta. Problemas para nuestros mayores, que es los que hay que proteger. Se está dando una incidencia alta en personas jóvenes, pero el problema no son esas personas jóvenes. El problema es que esas personas jóvenes conviven con sus padres, conviven con sus abuelos, y a partir de ahí pues se propaga en el entorno familiar, y eso pues hace que haya un número importante de casos activos, de hospitalizados o por desgracia de fallecimientos. Hay una alta presión en urgencia, por supuesto. Nosotros estamos poniendo todos los medios disponibles, se están haciendo test de anticuerpos, se están haciendo test de antígenos, se están haciendo PCR, se están haciendo serología por quimioluminiscencia y todos los medios diagnósticos disponibles en la actualidad para que se haga una detección precoz, como veremos a continuación, para que se haga un aislamiento precoz y para, en definitiva, cortar la cadena de transmisión. Hay que decir también que los aislamientos no siempre se hacen adecuadamente y hay que insistir en ello. Cuando se esté aislado en un domicilio hay que mirar por uno y por su familia para que no se extienda dentro del entorno familiar. Por lo tanto, esa persona debe de estar en una habitación solo, debe de llevar mascarilla cuando se aproxime alguien, debe de comer solo y todas esas medidas que a todos la Consejería de Sanidad y los rastreadores, cuando se les aísla, se les da pormenorizadamente para que se contenga solamente a esa persona y no vaya al entorno familiar. Entonces ya hemos visto que tanto la situación desde el inicio de la pandemia como de la situación hospitalaria va en ascenso, y eso nos lleva a los datos epidemiológicos más finos, ¿no?, que también voy a comentar a continuación. A fecha de ayer, 14, los datos publicados, ¿no?, nos dice que la curva epidémica está en franco ascenso, con un incremento sostenido durante los últimos 19 días. En Ceuta hay actualmente 58 brotes activos localizados. 58. Si nos basamos en indicadores basados en el nivel de transmisión, el número reproductivo básico e instantáneo es de 1,13, el nacional 1,14. Debería estar por debajo de 1, eso sería lo ideal. Y vamos, lo ideal es que fuera 0, pero digamos que se considera un objetivo que estuviera por debajo de 1. Al estar en esa cifra estamos en riesgo medio. La incidencia acumulada, que es la que más se conoce, ¿no?, en los últimos 14 días por 100.000 habitantes en Ceuta son de 391,50. Hay que tener en cuenta, pues eso, lo que comentábamos, ¿no?, que al inicio la situación de partida era una situación de partida muy buena. Pues ya vamos por 391,62 casos por 100.000 habitantes. Seguiremos creciendo. La media nacional está en 522,74, pero a pesar de que estemos por debajo de la media nacional, sabemos que Ceuta suele entrar en las olas epidémicas un poco con retraso, y eso debería de ser bueno para tomar medidas antes de que sigamos creciendo, y eso nos sitúa en riesgo muy alto, no solamente a Ceuta, sino en toda España. Además hay que decir que las zonas limítrofes a Ceuta están, algunas de ellas, en riesgo muchísimo más alto. Por eso se recomienda que los desplazamientos se realicen acorde a lo que determina el estado de alarma, pero también se reduzcan lo máximo posible, porque pasamos a zonas de riesgo muy alto también
pero con unos índices acumulados a los 14 días muchísimo más altos que los de Ceuta. La incidencia acumulada en los últimos 7 días por 100.000 habitantes, que debería ser inferior cuando la onda epidémica está bajando, es al contrario, está subiendo. Lo que indica que el ascenso va a ser todavía continuado. Es de 235,91 casos por 100.000 habitantes. La media nacional está en 311,50, un poco más alta, pero en cualquier caso, tanto Ceuta como el resto de las comunidades y ciudades autónomas estamos en un riesgo muy alto. Y otro indicador que también se dice mucho es el porcentaje de positividad de las pruebas diagnósticas, que en la última semana es del 9,28. El porcentaje de positividad de pruebas diagnósticas, el objetivo es que sea el menor posible. La media nacional está en un 16,63%, estamos por debajo de la media nacional, pero estamos situados en un riesgo medio. Por lo tanto, estamos en dos indicadores, números reproductivos básicos instantáneos y en porcentaje de positividad de pruebas diagnósticas en riesgo medio, pero en incidencia acumulada a los 7 y a 14 días estamos en riesgo muy alto. Esto es muy importante y es lo que nos induce a pensar con datos objetivos que la pandemia va a seguir en franco ascenso. Es más, cuando observamos las curvas de dicho ascenso, se ve que la curva es más pronunciada que la de la segunda oleada. Por lo tanto, las medidas a tomar deben de ser también más intensas. Otro tipo de indicadores son los de servicios asistenciales, los de Ingesa, ¿no? Tenemos un indicador propio que es el consumo de oxígeno líquido hospitalario, que ha tenido durante los últimos días un ascenso muy considerable. De alguna manera es un indicador indirecto, pero nos induce a pensar que, lógicamente, como el número de pacientes es mayor, pues el consumo de oxígeno se dispara. El porcentaje de ocupación de camas hospitalarias del hospital ha experimentado un ascenso. Partíamos de una situación de normalidad y ahora estamos en riesgo medio con una ocupación de camas hospitalarias del 9,55%. La nacional es del 15,14%. Repito, el que estemos por debajo de la media nacional no es motivo para estar satisfechos relativamente, sino tener en cuenta que Ceuta entra en pandemia con retraso respecto a la península y que esos datos, si no se toman medidas, pues irán alcanzando las cifras que se están observando en el resto de las comunidades y ciudades autónomas. Estamos en ocupación de camas de UCI en un riesgo medio y en la fase 2 de las 8 que hay de su plan de contingencia. El porcentaje de camas de UCI es del 11,76%, la media nacional está en un 28,46%, lo que nos sitúa también en riesgo medio. Hay que aprovechar, y en eso volvemos a insistir, me van a perdonar que sea insistente, hay que aprovechar, teniendo en cuenta que estamos en riesgo alto o muy alto, el que estemos por debajo de la media para intentar en estos días y en las próximas semanas el hacer todo lo posible por frenar el ascenso de la curva y las consecuencias de la ola que estamos padeciendo. No dejarnos llevar porque como la ocupación es por debajo de la media y el índice de ocupación de camas de UCI o de planta es por debajo de la media nacional, pues estamos bien. No, esa no es la reflexión. Y por último, decir otros indicadores que son las de capacidad diagnóstica. En esto estamos bastante bien. Tanto la Consejería de Sanidad como en Ingesa se están haciendo todo tipo de pruebas. De hecho,
la tasa de realización de pruebas diagnósticas. Ceuta está en 2.556 por 100.000, mientras que la media nacional está en 2.133. Estamos por encima. Y además el tiempo de diagnóstico, desde que el paciente consulta hasta que se realiza el diagnóstico, es de 0 días. El objetivo es que sea menor a 24 horas. Ahí estamos dentro de la normalidad. Lo que sí hay es un retraso en el diagnóstico, que estamos en riesgo medio. Este retraso en diagnóstico no es achacable al sistema sanitario. Es achacable al tiempo que transcurre entre que un paciente tiene síntomas y acude. Ahí hay un poco de retraso. Por eso insistimos que aquellas personas que tengan sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda u otras sintomatologías compatibles con COVID, consulte lo antes posible, consulte a los puntos que están asignados para que se le hagan las pruebas lo antes posible. Desde el momento en que se le ve al paciente hasta que se le hacen las pruebas, transcurre en todos los casos menos de 24 horas y el diagnóstico es muy precoz. Cuanto más precoz se haga, mejor en estos casos, porque los test de antígenos pues lo permite. El resumen de todo esto y dentro de la situación de la pandemia, pues lo ya he comentado. Estamos en riesgo medio en varios indicadores, en riesgo muy alto en incidencia acumulada y todos los dispositivos, tanto de Ingesa como de la comunidad autónoma, pues están disponibles y trabajando continuamente para frenar los problemas ocasionados con la pandemia del COVID. Hay que insistir, el problema de la pandemia lo ocasiona un virus del que se han ido conociendo sus características a lo largo de estos meses. En base a eso se hacen unas medidas epidemiológicas que no siempre se observan. Yo no soy amigo de generalizar, al contrario, creo que una población muy importante, realiza las medidas que se recomiendan y se decretan. Lo que también es cierto es que hay otra parte o una pequeña parte, pero una pequeña parte puede formar un brote muy intenso que no lo cumple, o que no lo cumple adecuadamente, o que no hay todavía una suficiente conciencia de que estamos en una pandemia y se ocasionan brotes. Por lo tanto, hay que insistir en que las medidas habituales de distanciamiento deben de mantenerse. Intentar estar solamente con el grupo de convivencia habitual, con tu familia con la que convives. Lavado de manos, las mascarillas puestas adecuadamente, si no, no sirve para nada. Reuniones solo de convivientes, a ser posible, por favor, y en sitios donde se guarden las medidas adecuadas. Gel hidroalcohólico, todo este tipo de cosas que se ha venido insistiendo desde siempre son fundamentales. Y el resto de medidas, incluida el viajar lo menos posible. Estamos en una zona con riesgo muy alto y limítrofes a zonas donde el riesgo es aún más alto. Por lo tanto, ceñirnos a la movilidad lo menos posible, porque si todos los recursos que se tiene, tanto la Consejería de Sanidad como la Ingesa, están disponibles, están funcionando de forma importante y no se consiguen los objetivos deseados, pues el resultado será el que no haya más remedio que aumentar las restricciones, que a nadie le gusta, pero que no hay otra manera para evitar el número de afectados, de hospitalizados o, por desgracia, de fallecidos. En otro orden de cosas, comentar cuál es la situación de la vacuna
para el coronavirus en Ceuta. Como dijimos en la intervención anterior, estamos todavía en la fase 1. Se han incorporado las vacunas del laboratorio Pfizer, que es la que empezó, y recientemente las vacunas de laboratorio Moderna. Ambas hay que poner 2 dosis separadas 21 días entre ambas dosis. Los grupos a tratar dentro de la fase 1 en la que estamos, que dura desde enero a marzo, son los siguientes. Primero, las residencias de mayores y todo su personal. Esto ya se hizo, ya está realizada la primera dosis de la vacunación. Además se hizo muy pronto. Colaboró los centros de mayores intensamente, la Consejería de Sanidad, todos. Y los centros de mayores, las residencias, están vacunados completamente aquellos que han querido vacunarse, porque como saben que es voluntario, pero en un porcentaje altísimo. Luego está el personal sanitario de primera línea. También está completada. Ahora mismo todas las vacunas que llegaron, las 950 que llegaron de Pfizer en la primera etapa, en la primera llegada, todas están completadas. No está completado todo el personal sanitario de primera línea, porque el número de vacunas que vino no daba para todo ese personal sanitario. Se va a iniciar con la incorporación de las vacunas de Moderna. Luego, el siguiente grupo será otro personal sanitario y sociosanitario que se incorporará en la medida que se vayan completando las vacunaciones con 2 dosis de los grupos anteriores y se vayan incorporando también nuevas vacunas. Próximamente, seguramente antes de que termine diciembre, se apruebe la vacuna de otro laboratorio, posiblemente la de AstraZeneca. Y por último, dentro de esta fase 1, los grandes dependientes no institucionalizados, porque los que están en residencia ya hemos dicho que eran los prioritarios. Para ello, el protocolo viene de un grado 3 de dependencia. Por lo tanto, respecto a la primera dosis de Pfizer, ya está completada en Ceuta toda la vacunación en los grupos que hemos comentado. Se han incorporado 200 dosis de las 800 que le corresponden a Ceuta de la vacuna Moderna, están en Ceuta, y la semana próxima, y en estos días, coincidirá la segunda dosis de Pfizer para los ya vacunados con los que inicien la vacunación con la vacuna de Moderna en los grupos que hemos comentado. Por lo tanto, van a coincidir ambas y las que se vayan incorporando. La previsión es que en las sucesivas fases vayan incorporándose más. No se puede dar fechas concretas porque como la incorporación de diversas vacunas, que hay hasta 8, va a ser progresiva, pues dependerá de la aprobación de las vacunas por parte de la Agencia Europea del Medicamento y por parte de la Agencia Española de Medicamentos, y el nivel de capacidad de producción de vacunas que tenga el laboratorio, pues hará que las distintas fases se alarguen o se acorten en función de la disponibilidad que hay. Por lo tanto, a fecha actual no se pueden dar datos concretos de cuándo se completará cada grupo y cuándo le tocará. Ojalá pudiéramos decirlo en la actualidad, pero de momento no es posible. Respecto a los vacunados, decir 2 cosas. Por un lado, que no se han observado efectos secundarios de interés, más allá del que se produce en una vacuna habitual. Cierto malestar general que cede con paracetamol, algún tipo de mialgia, dolores musculares y dolor que dura poco también, un día o 2, en el sitio de punción de la vacuna. Eso es lo más habitual. Efectos secundarios graves o muy graves no se ha detectado ninguno y en ese contexto pues la vacuna está dando resultados. Luego, por otro lado, informar que el INGESA viene haciendo a modo de piloto un estudio propio con personal sanitario ya vacunado para detectarle y hacerle una evolución en el tiempo de la creación de anticuerpos.
tras la vacunación. Esto hay pocos sitios que se están haciendo en España actualmente. Y hay que decir que los datos son muy buenos, muy buenos. A las 2 semanas de la vacunación, un porcentaje altísimo, estamos hablando de casi el 80%, tiene anticuerpos contra el coronavirus. Este dato es muy bueno y es muy alentador para todas aquellas personas que van a vacunarse y para todas aquellas que tienen ciertas dudas. A todo el grupo que se le está haciendo eso, se le hará una evolución temporal para ver en cuánto tiempo se adquiere inmunidad, con independencia de que la semana que viene iniciaremos la segunda dosis de Pfizer. Esas son las dos cosas de interés. Y ya por último, un dato que se ha comentado es sobre la cepa británica, que sabemos que está afectando notablemente al Reino Unido y en este caso también a Gibraltar, por el acceso directo entre Londres y Gibraltar por avión. Por todo ello, lo que se ha detectado es que el índice de transmisibilidad de la cepa británica es mayor que el coronavirus que venía circulando hasta ahora. Es una mutación y hay que diferenciar entre mutación y detección o secuenciación. Las PCR que se hacen en Ceuta detectan la cepa británica y el resultado se da como positivo. Al final, la mutación de uno o de otro no interfiere en el diagnóstico, ni en la evolución, ni en el tratamiento. Otra cosa que a veces se confunde es la diferencia entre detección y secuenciación del ARN de esa cepa británica. La secuenciación solamente se están haciendo en centros muy especializados, en Andalucía, en un sitio, y Ceuta está mandando los resultados positivos de casos sospechosos y de casos que tengan vínculo epidemiológico, se están mandando al Instituto Carlos III para que se secuencie. Pero hay que diferenciar detección. Los equipos que tiene el Ingesan Ceuta detectan esa mutación, y otra cosa es la secuenciación, que se está remitiendo muestras ya positivas de Ceuta o aquellas que pudieran ser dudosas al Instituto de Salud Carlos III, pero digamos que en ese aspecto está todo cubierto. Y por mi parte, y por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, nada más, insistir en que estamos en riesgo muy alto, insistir que vamos a seguir teniendo muchos casos durante las próximas semanas y que solamente se podrá reducir el número de casos, reducir la intensidad o la duración de la ola epidémica en función de que se hagan las medidas que se vienen insistiendo constantemente, de insistir en que solamente nos reunamos donde sea, pero con el grupo de convivencia habitual, evitemos los desplazamientos lo mayor que se pueda, solamente en casos muy extremos, lo decreten o no lo decreten, es por nuestra propia seguridad, por la de nuestra familia. Y sigamos las recomendaciones que ya hemos comentado para hacer que los efectos de esta pandemia pues sean los menos posibles. Nada más, muchas gracias.